Mínístrate en nosotros como vida, Señor, como la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre.
Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Amén, Jesucristo. Te admiramos, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor, como el autor y el consumador de nuestra fe, Jesús. Contemplamos a ti, Señor. Contemplamos a ti, Señor, al único y sabio Dios, el único Dios verdadero. Tú eres el ungido, Jesucristo. Tú eres el ungido de Dios, el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo, te amamos, precioso Jesús. Invocamos tu nombre, precioso Jesucristo. Cristo, 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 Cristo. Santo y ungido Rey, Cristo, 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 quien murió y resucitó. Cristo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, Cristo, te amo, Cristo, te amo, te amo. Cristo, Cristo,
Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, Cristo, te amo, Cristo, te amo, te amo. Cristo, santo y ungido Rey, Cristo. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. Bendícenos, Señor, en esta tarde te rogamos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz. Que podamos estar atentos, Señor, con nuestro intelecto a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar primero, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y vamos a comenzar. Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre. Padre, te damos gracias por Jesús y te damos gracias también por tu iglesia que somos nosotros. Gracias te damos porque tú nos has guiado a Jesucristo, porque tú nos has llevado a Jesús. Y pues nosotros formamos ahora tu iglesia, tu casa, tu habitación y somos tu familia y te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos atraído a ti mismo. Gracias por esta obra espiritual, Señor, que de habernos llamado para ser tu pueblo, para ser tus hijos, para ser tu cuerpo, Señor, tu esposa. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, queremos rogar tu ayuda, Señor, para escuchar tu palabra y también para hablarla. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y rogamos que tu Espíritu nos guíe a la verdad y que podamos ser ministrados en nuestro espíritu, que podamos ser tocados en nuestro espíritu, que podamos recibir vida de ti a través de tu palabra. Tus palabras son espíritu y son vida, y hoy queremos recibir eso, espíritu y vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente bienvenidos todos, es un gusto que podamos estar reunidos en el nombre del Señor, y quiero comentarles que en el Antiguo Testamento
hay muchos cuadros, muchas historias donde está escondido Jesucristo y la iglesia. Cristo está en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y solamente es una sombra y una figura de una realidad espiritual. Y en esta semana leí una parte en Génesis que llamó mucho mi atención y quiero compartirla con ustedes porque este es un caso de lo que les estoy diciendo. En el Antiguo Testamento hay muchos cuadros, muchas figuras de la realidad de Cristo y de nosotros, su iglesia. Y hoy quiero compartir con ustedes parte del capítulo 24 de Génesis. Este capítulo 24 de Génesis nos narra el matrimonio de Isaac con Rebeca. En este caso, en todo este capítulo, Isaac representa a Cristo, mientras que Rebeca te representa a ti y a mí, es decir, a la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia, recordemos que no es este local con sus paredes, su piso y su techo, sino que la iglesia está conformada por cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo 24 de Génesis encontramos en tipología a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dios Padre es tipificado por Abraham, mientras que Cristo es tipificado por Isaac, el hijo de la promesa, y el siervo de mucha confianza de Abraham, ¿sí? Este siervo representa al Espíritu Santo, mientras que Rebeca representa a la iglesia, a nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, este es un capítulo muy hermoso por lo que se revela aquí, y yo quiero que tú y yo nos podamos identificar con este cuadro de este capítulo. Es muy extenso este capítulo, tiene 67 versículos, pero vamos a leer la mayor cantidad de estos versículos para que vayamos viendo la riqueza y los tesoros que están en este capítulo implícitos, de los cuales tú y yo también formamos parte y podemos participar, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a entrar a este capítulo 24 y vamos a ver algunas cosas que a mí me han impresionado, que han tocado mi corazón, mi espíritu, y espero que también te bendigan y te edifiquen a ti y que te veas aquí reflejado, tú y yo, ¿sí? Tú y yo somos la Rebeca espiritual que está reflejada aquí, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de Rebeca estamos hablando que era una sombra, y la realidad somos tú y yo, la iglesia de Jesucristo, amén. Dice Génesis 24, versículo 1, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a detenernos para hablar de ellos. Dice aquí Génesis capítulo 24 del 1 en adelante, dice: era Abraham ya viejo, dice, y avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dice, y dijo Abraham a su criado, este criado es su siervo, y aparece en todo este capítulo con una función muy hermosa, ¿de acuerdo? Y este siervo o este criado tipifica la labor espiritual, pues, del Espíritu Santo. Entonces, este criado o este siervo es una figura de la realidad espiritual del Espíritu Santo. Entonces, Abraham le dijo a este siervo que era de él, le dijo, el siervo más viejo de su casa, dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, o sea, para Isaac, para mi hijo Isaac, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. El criado, o sea, este sirviente le dijo, le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra,
Él enviará a su ángel delante de ti y te traerá de allá, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Versículo 8, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Aquí vemos esta encomienda de parte de Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, y le delegó esta responsabilidad. Mira, yo te tengo mucha confianza a ti y quiero que vayas a la casa de mis padres, ¿de acuerdo?, a mi parentela, para que de allá tomes una mujer. Esta responsabilidad te la doy a ti. No te estoy diciendo que tengas ciertas características, simplemente te delego a ti esta responsabilidad. Ve a la casa de mis padres y trae una mujer de mi tierra, de mi parentela, para mi hijo Isaac. No quiero que tomes mujeres de esta tierra donde estamos habitando ahorita, en la tierra de Canaán. Quiero delegarte este trabajo, esta labor, esta responsabilidad. Ve para allá y escoge a una mujer como esposa para mi hijo Isaac. Y bueno, aquí vemos algo impresionante en este sentido. Fíjense, esta responsabilidad que el siervo de Abraham tenía era muy importante. Fíjense, antes de que Dios diera la ley en los tiempos de Moisés, bueno, aquí estamos mucho tiempo antes, ¿no? En los tiempos de Abraham. Y es interesante que Abraham, como caminaba con Dios, como era amigo de Dios, como le creía a Dios, ¿de acuerdo? Él dijo esto que es muy importante: no tomes de las mujeres de este pueblo, de este lugar de Canaán, sino ve a mi parentela a tomar una mujer para mi hijo. Y esto es muy importante porque este principio espiritual de no tomar por esposa, en este caso de Isaac, a una mujer de las cananeas, sino a alguien que fuera de la casa de la misma familia, de la misma parentela, es un principio espiritual para todos nosotros como cristianos. O sea, el motivo de la decadencia y de la degradación espiritual del pueblo de Dios, que lo podemos ver a través de toda la Escritura, fue por este motivo, porque Dios les encomendó esto al pueblo de Israel: vas a entrar a esta tierra de Canaán y no quiero que tomes mujeres de esta tierra para tus hijos, ni tampoco des a tus hijas en matrimonio con los hombres de esta tierra. Entonces Dios estaba de esta manera protegiendo a su pueblo, porque Dios dijo: si tú permites que tus hijos se casen con las cananeas, o tú entregas a tus hijas para que se unan en matrimonio con los pueblos de esta tierra, van a desviar tu corazón de mis caminos, y ellos van a provocar que adoren a dioses que no son Dios. Entonces Dios fue muy claro en este mandamiento, que lo podemos ver a través de toda la Escritura, que Dios insiste una y otra vez en este mandamiento. Bueno, esto fue algo que antes de la ley Abraham ya caminaba con Dios de esta manera, y Dios tomó esto para después expresarlo en la ley de Moisés y decirles, bueno, en todos los mandamientos que Dios le dio a su pueblo, que caminaran de esta manera. Pero es interesante esto que vemos aquí, porque esto, amados hermanos, es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios expresado de esta manera. Nosotros, como pueblo de Dios, no podemos como unirnos en matrimonio con personas que no sean creyentes igual que tú y que yo, porque esto a final de cuentas va a terminar en una situación difícil para ti si eres un creyente, hombre o mujer, no importa. O sea, necesitamos saber que si no caminamos como Dios lo establece en su palabra, pues esto nos va a llevar a algo malo, algo que no es correcto delante de Dios. Bueno, Abraham le dijo esto a su criado, y dice el versículo 2 que este criado suyo, este sirviente de Abraham, era el más viejo de su casa. Dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Este siervo, este criado que representa al Espíritu Santo, ¿de acuerdo?, era el que gobernaba todo lo que tenía Abraham. Y esto es interesante, amados hermanos, porque
la elección de Rebeca para Isaac, ¿sí?, es en el ámbito del gobierno espiritual. Y aquí es donde yo quiero que comencemos a vernos tú y yo reflejados en esto que está aquí. Porque el que tú hayas sido una persona tocada por Dios para que formes parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, para que seamos llevados a Cristo, esto está en el ámbito del gobierno espiritual de Dios. Este siervo, ¿sí?, era el que gobernaba todos los asuntos de Abraham. El Espíritu Santo de Dios es el que ha sido enviado por Dios mismo para darnos a ti y a mí convencimiento de que necesitamos ser dirigidos a Cristo, quien es tipificado en este capítulo por Isaac. Así como Rebeca, en el gobierno de este siervo, ¿sí?, de Abraham, que estaba a cargo de todo y era el gobernante de todo lo que tenía Abraham, Abraham le delegó esta responsabilidad. Y esto está en el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios, Dios le ha encomendado a su precioso Espíritu Santo que fuera a buscarnos y a darnos convencimiento de pecado. Eso dice el apóstol Juan en su evangelio. Vamos rápidamente ahí a Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos rápidamente ahí. Juan 16, 8. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y bueno, el Espíritu Santo nos ha convencido a nosotros para ir a los pies de Cristo. Entonces, y esto está en el gobierno de Dios, en el gobierno espiritual de Dios, el que nosotros podamos ser convencidos por el Espíritu Santo de ser llevados a Cristo. Y después en este mismo capítulo, en el versículo 13, dice algo interesante. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí?, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene esta función espiritual de guiarnos a la verdad, y la verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Dice Juan capítulo 14 también, en los primeros versículos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad. En este caso, Rebeca iba a ser guiada a Cristo, iba a ser convencida por este criado, por este siervo de Abraham, para que fuera a unirse en matrimonio con Isaac. Eso está impresionante. Ahora, aquí vemos que este siervo, bueno, Abraham le dijo a este siervo que gobernaba todo lo que Abraham tenía, le dijo que no tomara mujeres de las cananeas para su hijo Isaac, sino una que fuera de su parentela, de su tierra y de su parentela, tenía que tomar una mujer. Pero este criado, en el versículo 5 de Génesis 24, dice, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Es decir, que Dios trabaja con cada uno de nosotros de tal manera que Él nos busca para que podamos ir a Cristo, ¿de acuerdo? Pero existe la posibilidad, como este siervo de Abraham lo planteó aquí en el versículo 5, donde dijo, quizá la mujer no va a querer venir en pos de mí para que ella sea la esposa de Isaac. Entonces, existe una gran posibilidad, amados hermanos, que cuando tú y yo estamos siendo convencidos por el Espíritu Santo, nos está dando convencimiento de nuestro pecado y el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad que es Cristo, existe la gran posibilidad de que nosotros, como esa mujer que el Espíritu está convenciendo y está guiando a Cristo para que se una a Cristo, existe la posibilidad de que, dice aquí este siervo, de que no quiera unirse, de que no quiera venir a esta tierra
y que entonces sea la mujer de Isaac. Entonces vemos, amados hermanos, que aunque el Espíritu Santo trabaja en convencernos, puede ser que nosotros decidamos en no querernos unir a Jesús. Y eso es lo que pasa en estos tiempos con mucha gente. A mucha gente tú le puedes hablar de Cristo y le puedes decir, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él te promete el perdón de tus pecados y una vida eterna, pero la gente puede resistirse. Entonces, el Espíritu Santo nos da convencimiento de pecado, Él es el único que nos puede dar este convencimiento, pero también existe la posibilidad en los seres humanos de que no quieran venir a los pies de Cristo, de que no quieran formar parte de la Rebeca espiritual que Dios está atrayendo a través de su Espíritu Santo para que se una a Cristo. Entonces vemos esto, que esta labor de este siervo no era tan fácil porque existía esta posibilidad. Bueno, ¿qué le dijo Abraham? Abraham le dijo ahí en el versículo 7 en adelante, dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Dice: Él enviará a su ángel delante de ti y te traerá de allá, dice, y tú traerás, de allá mujer para mi hijo. Y dice el versículo 8: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. O sea, que el ser humano, sí recibe el testimonio de parte de Dios para venir a los pies de Cristo, pero si no quiere venir, pues ¿qué se puede hacer? O sea, el venir a Cristo no es por fuerza. Sí, que necesitamos el poder abrir nuestro corazón y decirle a Dios: adelante, o sea, pues yo vengo a tus pies y te acepto como Señor. Bueno, en el versículo 12 es interesante porque este siervo comenzó a orar, comenzó aquí a orar, y esto nos revela cómo este siervo seguía el mismo ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre de oración, era un hombre que consultaba a Dios, era un hombre que intercedía, que tenía fe en Dios, y vemos que este siervo estaba caminando en lo mismo que Abraham. Y bueno, del versículo 12 al 14 podemos darnos cuenta cómo cuando este siervo llegó al lugar para comenzar a buscar a la esposa de Isaac, nos damos cuenta que este siervo conocía muy bien el lugar, conocía perfectamente el movimiento que se realizaba en ese lugar, las costumbres, todo lo que se realizaba, él lo conocía. Fíjense lo que dice del 12 al 14. Dice: y dijo dentro de su oración este siervo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, decía él. Dice: y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. O sea, este hombre, el siervo de Abraham, conocía bien cómo era el movimiento en ese lugar donde había llegado a la fuente de agua, y dijo: bueno, en su oración este siervo comenzó a decirle a Dios: mira, cuando llegue a esta hora llegan las mujeres con sus cántaros para llenarlos de agua, y cuando yo a una de estas mujeres yo le diga que me dé de beber y también le da a mis camellos, yo sabré que esa es la mujer que tú has escogido para tu siervo Abraham, para tu siervo Isaac, y esto mostrará que has tenido misericordia de Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos dice, esto nos da a entender que el precioso Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, nos conoce perfectamente. O sea, sabe cómo nos movemos, sabe cómo actuamos, cómo pensamos, sabe cómo nos dirigimos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras actividades cotidianas, y de pronto Él sabe en qué momento llegar a nuestra vida. O sea, no llegó
en el tiempo en el que tal vez ellas estaban lavando la ropa o guisando, sino llegó en un momento específico y dijo, yo ya estoy aquí en la fuente de las aguas y sé que en este momento van a venir las mujeres con sus cántaros a llenar esas vasijas, esos cántaros de agua. Entonces, a la mujer que cumpla estas características, que yo le diga esto y responda de esta manera, ¿sí? Sabré que ella es. Y esto está tremendo porque esto indica el profundo conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y en el tiempo justo llegó a tu vida. Él sabía lo que estabas viviendo, Él sabía lo que estabas pasando. El precioso Espíritu de Dios sabía completamente todo de ti. Y así como llegó aquí a la hora en el que las mujeres llegaban a llenar su cántaro, ¿sí? Y él sabía, este siervo que tipifica al Espíritu Santo, sabía que en ese momento iban a llegar las mujeres y de ahí Dios le iba a tomar esposa para Isaac. Así de igual manera, Dios a través de su Espíritu Santo sabía perfectamente el motivo, el momento, la circunstancia, el año, el lugar en el que Él iba a llegar a tu vida, en el que iba a tener un encuentro contigo, para llegar contigo, para comenzar a dialogar contigo, porque este criado, este siervo, comenzó a tener un diálogo con esta mujer para que esta mujer pudiera ser la esposa de Isaac. Entonces vemos que este criado sabía todo el movimiento que existía en ese lugar y con toda la intención, ¿sí? Fue intencional en llegar en ese momento porque sabía lo que iba a suceder allí. Y él sabía que entonces iba a encontrarse con esta mujer. Y así el Señor se ha encontrado con cada uno de nosotros. Él sabía en qué momento. ¿Recuerdas ese momento en el que conociste a Cristo? Ese es el momento en el que el precioso Espíritu Santo sabía que era la hora en la que las mujeres iban a sacar agua del pozo. Ese momento en tu vida en el que el Señor Jesucristo llegó, es este mismo momento que estamos viendo aquí. Él sabía, este criado sabía todo lo que se estaba moviendo en ese lugar, en ese momento. Y así Dios sabe el momento exacto en el cual llega para tener una conversación contigo, para darte convencimiento de ser guiado a la verdad que es Jesús. Entonces puedes tal vez recordar ese momento en el que llegó una persona para hablarte de Cristo. Bueno, ese fue el momento precisamente, ese fue el momento en el que las mujeres van por agua para sacar del pozo. Qué tremendo. Entonces, el momento en el que tú estabas sacando agua del pozo, ¿sí? Fue el momento en el que el Espíritu Santo sabía que podía llegar contigo y comenzar un diálogo para llevarte a Isaac. Qué tremendo. Bueno, entonces podemos ver que Abraham confiaba en que esto que le estaba delegando a su siervo iba a ser prosperado. El versículo 40, el versículo 7, el versículo 40, el versículo 42 y el versículo 48 expresan la confianza de Abraham, que después también fue la confianza de este siervo de Abraham, ¿sí? Para que fuera prosperado el camino para conseguir esta esposa a este Isaac. Vamos a leer algunos de estos versículos para darnos cuenta. Fíjense, dice el versículo, déjenme que les lea el versículo 40. Dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomará para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Fíjense qué interesante es esto. Y luego el versículo 48 dice, este siervo testificaba, me había guiado por camino de verdad. Es decir que en esta encomienda, escucha bien lo que voy a decir, Dios el Padre le ha encomendado al Espíritu Santo, ¿sí? Que vaya a buscar a Rebeca, que somos representados nosotros por ella, para ser guiados a Cristo.
¿De acuerdo? Entonces, en esta encomienda de Dios el Padre al Espíritu Santo, para buscarte a ti, para buscarme a mí, ¿sí? El Espíritu Santo ha prosperado. Me impresiona, amados hermanos, esto, porque aquí estamos. Somos el resultado de que Dios prosperó el camino de su siervo para encontrarnos a ti y a mí, para ser dirigidos a Cristo. Tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, y esto solamente indica que la encomienda del Padre al Espíritu Santo de convencernos de nuestro pecado y guiarnos a la verdad prosperó. Fue un camino próspero del Espíritu Santo para encontrarte, para encontrar a tu familia, para encontrarme a mí, ¿sí? Fue un camino prosperado por Dios. Hubo prosperidad en ese trayecto para encontrarte. ¿En qué situación te encontrabas? Es lo de menos. Lo más importante es que esta encomienda para el Espíritu Santo de que te encontrara fue prosperado. Fue prosperada la labor del Espíritu Santo y aquí estamos como resultado de que el Espíritu nos encontró. Nos encontró, te encontró, amado hermano. Nos ha encontrado y este camino ha sido prosperado. Entonces podemos ver esto, que cuando tú experimentaste esto, que alguien se acercó para predicarte de Cristo, te anunció las buenas nuevas de salvación y creíste en Jesucristo, el camino para el Espíritu Santo fue prosperado para guiarte a la verdad, para guiarte a Jesucristo. Y podemos ver esto, la prosperidad en el camino para encontrarte a ti. Tal vez hubo dificultades, ¿sí?, que te llevaron a Cristo, pero a los ojos de Dios fue un camino próspero para encontrarte y salvarte. Qué tremendo. A mí me impresiona esto que está aquí escrito en la Biblia. Bueno, entonces prosperó este camino para que este siervo de Abraham pudiera llegar a Rebeca, que representa a la iglesia, es decir, te representa a ti y a mí, para que nosotros, y bueno, es algo interesante aquí porque esta prosperidad para llegar a ti, para llegar a mí, ¿sí? Es muy interesante porque Abraham le dijo a su siervo, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a la casa de mi padre, tienes que ir a mi parentela y en ese lugar vas a encontrar una mujer para mi hijo Isaac. Entonces, esto nos indica algo muy interesante. Aunque tú no eras cristiano antes, aunque tú no creías en Jesucristo, aunque tú no tenías el mínimo interés de conocer del Señor, el Señor, Dios el Padre, le encomendó esto al Espíritu Santo. Ve a mi parentela, ve a mi casa y de allá me vas a conseguir una esposa para mi hijo Isaac. O sea, entonces esto significa que aún antes, escucha bien, antes de que tú conocieras del Señor Jesucristo, Dios el Padre ya te veía como miembro de su casa y de su familia, como miembro de su parentela, de su hogar. Entonces le dio esta labor al precioso Espíritu Santo de Dios para traernos de regreso a casa. Qué tremendo. Para que pudiéramos entrar con nuestra familia, con nuestra parentela, ¿sí?, con nuestra casa, con la casa de nuestro Padre. Fíjense, vamos otra vez al versículo 40. Dice Génesis 24:40, dice, entonces él me responderá, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel conmigo y prosperará mi camino y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces tú y yo, aún antes de conocer de Cristo, ya pertenecíamos a la casa de Dios y a la familia del Padre. Y esto lo testifica el apóstol Pablo en Efesios 2:19. Vamos rápidamente ahí, Efesios 2:19, que dice el apóstol Pablo. Dice aquí, así que
ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, por eso nosotros somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Pero entonces, este camino próspero del Espíritu Santo para guiarnos a Cristo, que es la verdad, fue prosperado por Dios, porque Dios ya te visualizaba a ti y a mí, ¿sí?, como miembros de su familia y de su casa. Qué tremendo. Bueno, ahora fíjense bien, este siervo, el Espíritu Santo, cuando llegó y tuvo este encuentro con Rebeca, sucedió algo muy interesante. Fíjense lo que dice el versículo 10, Génesis 24:10. Dice, y el criado, dice, tomó 10 camellos de los camellos de su señor, es decir, de Abraham, dice, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Hasta ahí vamos a dejarle. Fíjense cómo el precioso Espíritu de Dios ha tomado del Padre, así como Jesucristo dijo, el Espíritu Santo me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Dice, y dije que tomará de lo mío porque todo lo que es del Padre es mío. Así que por eso el Espíritu puede tomar de lo mío y se los da a conocer a ustedes. Entonces aquí vemos que este siervo, que representa, insisto, una y otra vez al Espíritu Santo, tomó de Abraham, que representa a Dios el Padre, toda clase de regalos escogidos de su Señor. Es decir, que cuando el Espíritu Santo llega en este encuentro con nosotros, ¿sí?, llega con toda clase de regalos espirituales. Y más adelante se ve qué clase de cosas le entregó a esta Rebeca. Le entregó brazaletes, le entregó pendientes de oro, vestidos y toda clase de cosas hermosas le entregó este siervo a Rebeca cuando tuvo ese encuentro con ella. Y bueno, todo esto son precisamente esos regalos escogidos que provienen directamente de Dios para nosotros. Vamos a leer estos regalos que en su encuentro de este siervo de Abraham con Rebeca le dio. Dice el versículo 21, dice, y el hombre estaba maravillado de ella. Qué tremendo. Fíjense, el Espíritu Santo, amados hermanos, que sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿de acuerdo? O sea, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aunque nuestra mente no lo comprendan, es tres y es uno y es tres. Es un Dios con tres funciones. Y aquí vemos que cuando este siervo de Abraham vio a esta mujer, a Rebeca, dice que estaba maravillado de ella y estaba callado. Dice aquí el versículo 21, callado. Dice, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y versículo 22, y cuando los camellos acababan de beber, le dio el hombre un pendiente, es decir, un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Esto fue lo que le dio. Después en el versículo 30 nos dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, o sea, ahí vemos que a esta Rebeca se le dieron pendientes y brazaletes, ¿sí? Y todo esto, amados hermanos, todo esto que le fue dado a Rebeca, también en el versículo 47 habla de esto, de pendientes en su nariz, brazaletes en sus brazos, le dio este siervo a esta mujer Rebeca. Y el versículo 53 también nos habla de alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos que le dio este siervo de Abraham a Rebeca. Bueno, ¿qué es todo esto que le dio? ¿Qué representa todo esto?
estas alhajas, estos pendientes de oro. Bueno, el oro, amados hermanos, en la Biblia siempre representa, ¿sí?, la naturaleza divina de Dios. Es decir, que esta mujer estaba siendo adornada, ¿de acuerdo?, con la naturaleza divina de Dios. Así es como Dios ve a su iglesia. La iglesia de Cristo está adornada no con la naturaleza humana solamente, sino con la naturaleza divina. Y estos anillos y estos pendientes, ¿sí?, estos anillos tipifican precisamente al Espíritu Santo con el cual tú y yo hemos sido sellados para Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 13, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la antigüedad los sellos eran con los anillos, ¿de acuerdo? Entonces esta mujer estaba siendo sellada como una pertenencia. Bueno, se escucha muy feo eso de una pertenencia, pero estaba siendo sellada para ser la esposa de Isaac. Y así tú y yo, en estos tiempos, hemos sido sellados en nuestros espíritus humanos con el Espíritu Santo de la promesa para ser enteramente de Cristo. Entonces, hemos sido adornados con todo esto, amados hermanos. Hemos sido adornados con estos pendientes y estos brazaletes, con esta vestimenta espiritual que representa aún a Cristo mismo como nuestro vestido. Y hemos sido entonces hermoseados, todos nosotros, la iglesia del Señor, con el precioso Espíritu Santo de Dios y con esta naturaleza divina que ahora está en nosotros. Esto es algo que se revela aquí en la Escritura, y así está la iglesia. Es la realidad de la iglesia, que tiene la naturaleza divina y que tiene el Espíritu Santo también. Entonces vemos que esto es lo que le dio este siervo a esta mujer llamada Rebeca. Ahora, esta mujer, nos dice el versículo 16, ¿sí?, que esta doncella, dice, era de aspecto muy hermoso, dice que era virgen, dice a la que varón no había conocido, dice, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Dice, entonces el criado corrió hacia ella, y aquí comenzó este diálogo con ella, y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. O sea, que esta mujer hizo exactamente lo que él había orado. Señor, voy a llegar a este lugar, a la primer mujer que vea y le diga, por favor, dame de beber, y también le dé a mis camellos, sé que será ella. Entonces aquí vemos esto. Dice, y cuando acabó, versículo 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, dice, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y entonces dice el 21 que por eso este hombre estaba maravillado con la actitud de esta mujer, que hasta guardó silencio, nada más la estaba viendo. Ah, caray, o sea, Dios me está contestando, está respondiendo y está pasando exactamente tal cual yo le pedí que sucediera. Y él estaba así maravillado. Esta es la mujer, esta es la persona. Dios me ha guiado, Dios ha sido fiel a su siervo Abraham para que su hijo Isaac tenga una esposa. Qué tremendo, amados hermanos. Eso está impresionante porque vemos que esta mujer respondió a la oración de este siervo, y nos dice este versículo 16 que era una mujer de aspecto muy hermoso. Y esto solamente nos deja ver que Rebeca era una mujer bondadosa. ¿Por qué razón? Porque pues ella, cuando este siervo le dijo, oye, por favor, dame de beber, ella no dijo, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Qué te traes? Nunca te había visto por aquí, ¿no? Sino que ella fue bondadosa y respondió inmediatamente a la petición de este siervo. Él le dijo, por favor, dame de beber, y ella dijo, claro que sí,
aquí está de beber. Es más, no solamente para ti, también voy a traer agua para que le dé de beber a tus camellos. Y este siervo estaba maravillado, estaba realmente sorprendido ante la actitud bondadosa de esta mujer. Y esta mujer no solamente era bondadosa, este versículo 16 nos indica que esta mujer era una mujer casta, porque dice que era virgen. Eso está impresionante. Algo que en estos tiempos el mundo desprecia. El mundo dice a los hombres y a las mujeres, experimenta antes, ¿no? Pero qué valioso es delante de Dios la castidad en este sentido. O sea, que tanto hombres como mujeres podamos llegar al matrimonio vírgenes. Es un regalo de Dios, de verdad que sí. Y podemos ver que esta mujer era casta, era bondadosa y era diligente también. En cuanto él le dijo, dame de beber, ella rápidamente actuó en esta, atendiendo la petición de este siervo. Esta mujer era incondicional, o sea, ella ni siquiera atendió a este siervo porque vio los camellos cargados de muchas riquezas. Ni siquiera esa fue su motivación. Ella fue incondicional para aceptar, para servir a este siervo, y después también para aceptar a Isaac como esposo, y ella actuó de esta manera. Bueno, cuando este criado vio el aspecto de esta mujer y estaba maravillado, el versículo 17 dice que entonces el criado corrió hacia ella. Es interesante porque nuestro precioso Dios, amados hermanos, en un sentido como tiene prisa de rápido, o sea, ya vi a esta mujer que está descendiendo a sacar el agua del pozo, ¿sí? Y rápido el Espíritu de Dios actúa y dice aquí que corrió hacia ella. Y bueno, podemos ver esto está impresionante, la verdad que sí. Bueno, ahora fíjense bien, en el versículo 31 es un versículo muy interesante, es de los que más me han llamado la atención en este capítulo. Y dice aquí Génesis 24, versículo 31. Bueno, para llegar a este versículo, pues esta mujer rápido fue a darle la noticia a su padre y a sus hermanos. Oigan, pues aquí hay un hombre que me ha dicho que si hay lugar para que él se quede aquí hospedado esta noche. Y miren, me dio estas alhajas, me dio estos anillos, me dio estos pendientes, ¿no? Y rápidamente sale el hermano de esta mujer, el hermano de Rebeca, llamado Labán, ¿sí? Labán. Y dice el versículo 31 lo que le dice Labán a este siervo de Abraham. Le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Esto está sorprendente. ¿Por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Quiero leer esto también en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 31. Dice lo siguiente. Entonces Labán le dijo, ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí fuera de la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para tus camellos? Fíjense lo que le dijo Labán a este siervo de Abraham que representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es Dios mismo. Ese precioso Espíritu está en tu espíritu ahora. Pero fíjense, este hombre, Labán, le dijo esto a este siervo de Abraham que tipifica al Espíritu Santo. Ven, bendito de Dios, ¿por qué estás fuera? ¿Por qué estás allá afuera? Es más, he preparado la casa. Amado hermano, esto de verdad que se va a la luz. Está impresionante. Porque el Espíritu Santo tiene dispuesta y preparada una casa, y esa casa eres tú. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, ¿sí? Necesita que nosotros le demos esta morada, que podamos abrir todo nuestro ser y decirle, bendito de Dios,
¿qué haces allá afuera? Entra, ya está una casa preparada para ti. Aquí estoy yo, aquí está mi vida, está mi vida, está mi cuerpo, estoy yo. Ven y entra, ¿qué haces allá afuera? Y eso es lo que pasa cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo, le decimos: Jesús, entra a mi vida. Él entra. ¿Qué está haciendo allá afuera? Él está dentro de nosotros. Y este hombre le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás allá afuera? He preparado la casa. Qué tremendo. Entonces, nosotros también somos la casa de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, y este bendito Espíritu Santo no tiene que estar fuera, tiene que estar dentro de nosotros. Y cuando Él entra, ya no se va. Bueno, después de esto, aquí nos dice, sigamos leyendo el versículo 32, dice: entonces el hombre, ¿sí? O sea, este siervo de Abraham, que representa al Espíritu Santo, dice: vino a casa. Ya está en casa, amados hermanos. Está en ti y en mí. Ya está en casa. Dice: y Labán desató los camellos y les dio paja y follaje y agua para lavar los pies a él y los pies de los hombres que con él venían. Y versículo 33. Dice: y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Fíjense, el precioso Espíritu de Dios siempre tiene un mensaje de parte de Dios el Padre y de parte de Dios el Hijo para nosotros. Así que él dijo: gracias por su amabilidad, de verdad me siento muy cómodo, gracias porque han puesto esto para que yo pueda comer, para lavarme los pies, pero no voy a comer sin antes, ¿sí?, yo dar un mensaje que tengo. ¿Y cuál era este mensaje? Bueno, mi siervo Abraham me mandó a que yo viniera a esta tierra, que viniera con esta familia, con esta casa, para llevarle una esposa, ¿sí?, a su hijo Isaac. Entonces, vemos que fue prosperado en todo este siervo de Abraham. Fue prosperado en todo. Llegó al lugar indicado, en el momento adecuado, a la hora exacta. No hubo error, no hubo ningún percance mayor, simplemente fueron las condiciones espirituales en el gobierno espiritual de Dios para tener un encuentro con nosotros. Y él entró a su casa, a su morada que somos nosotros. Y bueno, entonces de este lugar se encontró la mujer para Isaac, Rebeca. Bueno, entonces este siervo comenzó a platicar con toda la familia y comenzó a decirles esto. Comenzó a decirles: no, pues mi siervo Abraham es un hombre ya de edad avanzada, es riquísimo, y siendo anciano tuvo un hijo, ¿sí?, y le dio todo a ese hijo. Pero él me ha mandado que viniera para tomar a una mujer de su tierra y de su parentela para su hijo, no de las mujeres cananeas. Así que yo vine acá, oré a Dios, le dije: si has prosperado mi camino, yo te pido que así sucedan las cosas. Es la hora en la que las mujeres bajan para llenar sus cántaros de agua. Cuando yo vea a una mujer y le diga: por favor dame de beber, y ella me dé de beber, pero también le dé de beber a mis camellos, sabré que es ella. Dice: y así se dio todo, tal cual así sucedió. Así que Dios ha bendecido mi viaje, lo ha prosperado y ahora estoy aquí. Entonces esa es la mujer que para mi siervo, para el hijo de mi siervo Abraham. Bueno, y quiero terminar con los siguientes versículos. Del versículo 50 al versículo 60 podemos ver cuál fue la actitud de la familia en relación a este asunto, el que dejaran ir a su hija para unirse en matrimonio con Isaac. Y podemos darnos cuenta, lo vamos a leer, pero les anticipo que no hubo oposición de la familia para que Rebeca se marchara y pudiera llegar con Isaac
y unirse en matrimonio con él. Leamos del 50 al 60. Dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Fíjense la actitud de esta familia, de esta mujer. Dijeron, bueno, si esto salió de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que no, para oponernos? Si en la voluntad de Dios está que aquí haya una esposa para el hijo de tu siervo Abraham, adelante, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Y vemos esto, luego versículo 51, dice, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Fíjense, no había oposición para esta unión matrimonial. Dice, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. O sea, ya le había dado anteriormente en su encuentro cuando esta mujer fue amable, gentil, y le dio agua para él y para sus camellos. Él le dio algunas alhajas, algunos anillos, ¿sí? Pero ahora pues le dio más alhajas de oro, vestidos, dice a Rebeca, dice también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, envíenme a mi señor. O sea, este siervo dijo, ya por favor despídanos para ya poder regresar, emprender el regreso a casa. Dice, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Fíjense, esta era la propuesta de la familia, que se quede 10 días más aquí con nosotros la doncella. Y versículo 36 dice, y él dijo, o sea, el siervo dijo, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya a mi señor. Qué interesante es la petición de este siervo. O sea, está muy padre que quieran que se quede unos 10 días más aquí con ustedes, pero ¿saben qué? Así como Dios ha prosperado mi camino, ya no me detengan más. Permítanme ir a la casa de mi Señor. Entonces, podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo aquí tipificado por este siervo, como vio que Dios había prosperado su camino, ¿sí? Entonces, él le dijo, ya, o sea, ya no me detengan más, ya nada me frustre en esto. Ya nada que obstaculice para que se pueda llevar a cabo este matrimonio, para que yo cumpla con mi cometido. Y fíjense qué interesante es esto, porque nos damos cuenta que pueden existir estorbos a veces para que nosotros podamos ser guiados a Cristo. 10 días y ya, pues total, solamente 10 días de retraso y Dios dice no, ya, Dios ha prosperado mi camino a ti, Dios ha prosperado su camino hacia ti. Entonces que ya nada lo frene, que ya nada lo detenga para nuestro encuentro con Cristo. Bueno, versículo 57, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Qué tremendo, porque esa tiene que ser nuestra respuesta, amados hermanos. El Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, Dios en su soberanía nos ha enviado a su Espíritu para llevarnos a Cristo, pero aún se nos hace esta pregunta, ¿irás con este varón? Es decir, ¿irás con este siervo para que puedas conocer y ser el esposo de Isaac? Y esta mujer respondió, sí, iré. Así ha sido nuestra respuesta, amados hermanos, sí, iremos. Dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, dice, y a su nodriza,
y al criado dice, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. El criado, dice, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Qué tremendo, o sea, porque podemos ver que esta labor espiritual del Espíritu Santo, este gobierno del Espíritu Santo para darnos convencimiento, ¿sí?, fue prosperado en todo. Así que la prosperidad espiritual de parte de Dios para alcanzarte estuvo todo el tiempo. Eso lo podemos ver aquí. Y bueno, entonces podemos ver que no hubo ninguna oposición para que esta mujer pudiera ir al encuentro con Isaac. Y bueno, voy a terminar de leer esta parte del 61 en adelante para ver cómo concluye esto. Dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negueb. Dice: había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, ¿sí?, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado. Fíjense la pregunta de Rebeca al sirviente de Abraham: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Este versículo también fue de los que más me impresionó en este capítulo, porque la mujer, Rebeca, le pregunta al Espíritu Santo, ¿no? Dice: ¿quién es ese hombre que viene del campo? Y este hombre que tipifica al Espíritu Santo le dice: él es Isaac, que tipifica a Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo, ¿sí?, nosotros cuando digamos: ¿quién es ese que viene del campo?, el Espíritu Santo nos va a decir: Él es Cristo, Él es el Señor. Qué tremendo. ¿Quién es ese varón que viene del campo hacia nosotros? Esto nos habla aún de la segunda venida de Cristo, de nuestro encuentro glorioso con Él, el encuentro de Rebeca y de Isaac, el encuentro de Cristo y su amada iglesia. Qué tremendo. Pero es en una comunión espiritual en la que el Espíritu nos va a dar testimonio de que Cristo viene, y que Cristo viene a su encuentro con nosotros, y que nosotros estamos siendo dirigidos a Cristo. Qué tremendo. Esta pregunta es muy importante. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le había respondido: este es mi Señor. Qué tremendo. El Espíritu Santo nos va a aclarar más de Cristo, nos va a guiar a Cristo, y nosotros cuando preguntemos: ¿dónde está Cristo? ¿Quién es Cristo? El Espíritu nos va a testificar de Jesús, porque el Espíritu testifica de Cristo. Bueno, dice: ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí podemos ver que en este encuentro entre Isaac y Rebeca podemos ver que Isaac fue consolado, y también Isaac amó a quien fue su esposa, a Rebeca. Es decir, que Jesucristo se consuela en su iglesia y Cristo ama a su iglesia. Qué tremendo. Entonces vemos aquí un cuadro hermoso, amados hermanos, de cómo Rebeca es buscada por el Espíritu Santo y llevada a Cristo, para que Cristo sea consolado y para que Cristo ame a su esposa, que es la iglesia. Así que aquí está, en este capítulo 24 podemos ver tu historia y mi historia, nuestra historia, porque somos Rebeca, la iglesia de Cristo, y Cristo es el Isaac que se encontró y se encontrará a final de cuentas con su esposa. Pero para esto ha enviado a su precioso Espíritu Santo,
para darnos convencimiento que tenemos que ser llevados a Cristo. Amén. Pues aquí terminamos. Padre, pues te damos muchísimas gracias porque el camino fue próspero para llegar a nosotros. Gracias porque has prosperado el camino para encontrarte con cada uno de nosotros. Y oramos que prosperes este camino para muchos otros que te conocerán en estos últimos tiempos. Prospera tu camino, Señor. Que sea prosperado el mensaje de salvación. Que sea prosperado el testimonio de tu Espíritu Santo, dando convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Oh Señor, gracias por este precioso siervo. Gracias por el Espíritu Santo que corrió hacia nosotros, que dialogó con nosotros, que nos atavió de cosas hermosas que proceden del Padre mismo. Gracias porque fue prosperado en este camino y aún, Señor, en este propósito de encontrarte con nosotros. Ahora que se nos pregunta si queremos ir a ti, nosotros decimos sí, queremos ir a ti. Este criado le dijo a Abraham, ¿y si la mujer no quiere venir? Y Abraham le dijo, serás libre de este juramento. Pero nosotros no nos hemos opuesto a venir a ti. Aquí estamos, siendo dirigidos día tras día por tu Espíritu Santo a Cristo. Oh, precioso Espíritu Santo, tú nos guías a la verdad. La verdad es Jesús. Guíanos a Él. Guíanos a Él. Oh, precioso Espíritu Santo, llénanos hoy con tu presencia. ¿Qué estás haciendo allá afuera? La casa está preparada. Entra en nosotros. Oh, Señor. Y gracias porque nosotros podemos preguntar, ¿quién es el que viene del campo? Y tú nos vas a decir, ese es mi siervo, ese es el Señor. Oh, Jesús, alumbra nuestros ojos y bendícenos con esta guianza y esta dirección espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.